Hola amigos, soy Iñaki López. Bienvenidos una vez más a la semana en tecnología. Así que vamos al lío. La semana en tecnología. Adobe adquiere Figma por $20.000 millones. Esta plataforma es muy popular en empresas de todo el mundo. Y de hecho en Microsoft la usan para el desarrollo de Office o de Windows. Su enfoque en el trabajo y diseño web era claro, y Adobe y otros rivales iban un pasito por detrás en esos ámbitos. Eso había hecho que Figma se convirtiese en el competidor importante para Adobe en ciertos mercados. Había crecido tanto que parecen haber preferido evitar futuros problemas y han acabado adquiriendo la empresa. La justicia europea confirma la mayor multa antimonopolio en la historia de Google. La sanción, sin embargo, se ha visto reducida levemente. Pasa de 4.343 millones de euros a 4.125 millones. La multa es parte de un trío de investigaciones antimonopolio contra Google, que hasta la fecha se ha traducido en más de 8.000 millones de euros en sanciones. La sanción tiene como eje el abuso de posición dominante de la compañía. La compañía ofrecía sus aplicaciones y servicios móviles en forma de paquete, es decir, se veían obligados a incluir la Play Store, el buscador de Google Search y el navegador Google Chrome en sus dispositivos, asegurándose que los fabricantes de teléfonos Android preinstalen estas aplicaciones, reduciendo los incentivos de los fabricantes para preinstalar aplicaciones de búsqueda y navegación de competidores. Investigadores chinos estudian la levitación en coches. La Universidad Southwest Jiaotong consiguió que los coches de más de 2 toneladas floten a 35 milímetros del suelo por la acción de un campo magnético. Los investigadores hicieron modificaciones tanto en el vehículo como en la carretera. Se probaron un total de 8 automóviles y algunos coches alcanzaron velocidades de 200 y 230 kilómetros por hora, casi el doble de máximo permitido en las autopistas chinas. Esta tecnología podría ayudar a reducir el consumo de combustible o energía eléctrica y así aumentar la autonomía. Además, se podría aumentar la vida útil de los vehículos como consecuencia de un menor desgaste de ciertas piezas. GoPro presenta las nuevas cámaras Hero 11. La compañía cuenta con 3 nuevos integrantes: GoPro Hero 11 Black, GoPro Hero 11 Black Mini y GoPro Hero 11 edición para creadores. La GoPro Hero 11 Black es sumergible hasta 10 metros y cuenta con un chasis que puede resistir la intemperie en situaciones extremas. La pantalla LCD frontal monta un sensor de 1,9 pulgadas. La capacidad de vídeo son varias, 5,3K a 60 frames por segundo, cámara lenta 4K con 120 frames por segundo y una cámara super lenta a 240 fps y resolución 2,7K y con una profundidad de color de 10 bits. Al tomar fotografías, la relación de aspecto resultante es 8,7, siendo mucho más amplio a lo alto. Esta amplitud permite que luego estas fotografías puedan ser recortadas o ampliadas sin perder calidad. Y pueden ser transformadas a formatos 4:3, 16:9 o incluso vertical como es 9:16. El procesador GP2 permite subida de vídeos automáticos a la nube, transmisión en vivo y la llegada de nuevos modos de estabilización. La Hero 11 Black Mini presenta las mismas características pero con un diseño más compacto y prescinde de las pantallas. La GoPro Hero 11 edición para creadores es la misma cámara Hero 11 Black pero con accesorios. Incluye micrófono, antorcha LED y soporte que integra batería al mismo tiempo de servir como trípode o palo selfie llamado Volta, y gracias al accesorio Volta proporciona 4 horas de grabación en 4K. Xiaomi fabrica Power Bank para iPhone. La Xiaomi Magnetic Wireless Power es una batería externa diseñada para la familia del iPhone 12, 13 y 14 de 5.000 mAh. Se acopla magnéticamente en la parte trasera del dispositivo y lo carga a 7,5 watts.
La única diferencia con la batería de Apple es la capacidad, que ofrece 1460 mAh, por lo que se queda atrás en este apartado. Y en relación a la potencia inalámbrica no hay diferencias. La batería externa de Xiaomi cuenta con un puerto USB-C bidireccional con una entrada de 20 watts y una salida de 12 watts. Además cuenta con una base vertical que permite colocar el teléfono con la batería MagSafe de Xiaomi acoplada. La nueva batería está disponible actualmente en China por 90 euros menos que la de Apple. ¡Un chollo! Samsung lanza el Galaxy A23 5G. Es un dispositivo de gama media que entre sus características más destacadas están la pantalla de 120 Hz, la cámara principal de 50 megapíxeles y su batería de gran capacidad. Le acompañan 4 GB de memoria RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento ampliable hasta 1 TB con tarjeta microSD. La batería que incorpora es de 5000 mAh con carga rápida de 25 watts. Es un terminal de construcción sencilla y disponible en color negro y azul. NASA grabará el impacto de la sonda espacial DART. DART no sobrevivirá a su misión de desviar un asteroide, pero una pequeña sonda equipada con cámaras documentará el encuentro con detalles. Es la primera demostración de la NASA de una estrategia de defensa contra los amenazantes asteroides. Está programada para estrellarse contra Dimorphos el 26 de septiembre. Dimorphos no representa una amenaza para la Tierra, pero si el experimento funciona, empujará ligeramente a la pequeña luna su trayectoria actual. Si tiene éxito, alterará la velocidad de Dimorphos en su órbita alrededor de 780 metros. En una fracción del 1%, pero esto cambiará el periodo orbital de la pequeña luna en varios minutos. Se han documentado aproximadamente 28.000 asteroides cercanos a la Tierra, con aproximadamente 3.000 descubrimientos al año. Ninguno de estos asteroides conocidos representa un riesgo para nosotros, pero existe la posibilidad que un asteroide aparezca repentinamente a la vista. La prueba DART, si tiene éxito, podría equiparnos con una estrategia valiosa para combatir estos riesgos. Amigos, estas han sido todas las noticias de la semana en tecnología. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, dar like, dejar sus comentarios y compartirlo con sus amigos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Adiós!